de la violencia sexual. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Gracias por este espacio. A ver, Paula, platícanos un poquito, por favor. ¿Es una guía para padres y en general para los adultos para cuidar a nuestros menores? Este libro surge de la necesidad de muchísimos papás de querer informarse y formarse, sabiendo que la violencia sexual infantil, hoy por hoy, aunque siempre ha existido, hoy por hoy tenemos mucho más datos que nos revelan pues, lo alarmante que es 1 de cada 4 niñas, 1 de cada 6 niños. Yo te podría decir en mis auditorios, incluso el 50% de la gente que asiste a mis conferencias suele tener una experiencia de violencia sexual en su infancia. Y la idea de este libro es darles a los padres, a los cuidadores, tíos, abuelitos, todas las personas que estamos adultos alrededor de los niños, herramientas para entender lo que es la violencia sexual, pero saberla sobre todo alejar de nuestros niños. Paula, 50% de quienes asisten advierten que en su infancia pudieron haber padecido una situación de estas. Sí, justo este año empecé a hacer sondeos aprovechando los foros en los que estoy hablando, anónimos, para después de explicar lo que es la violencia, poder contestar sí o no si habían vivido situaciones de violencia sexual en su infancia. Van oscilando la media 50%. Oye, pues es preocupante, muy alarmante. preocupante. Y también preocupante el hecho de que, pues luego nos enteramos que en muchas ocasiones este tipo de violencia, la violencia sexual, se suscita en el mismo círculo familiar. Exactamente, el 90% es por alguien cercano, conocido y de confianza. Se estima hasta un 75% que es un familiar, 90% dentro de casa, sin violencia, es decir, empieza como un juego, sin violencia explícita. Sí, claro. Y ahí es donde radica el problema, porque muchas veces tenemos esa costumbre de decir que la ropa sucia se lava en casa. Justamente creo que la gran dificultad con la que nos encontramos como sociedad es todo lo que genera una barrera de silencio. Creo que como sociedad estamos promoviendo el silencio y el silencio es el mejor aliado del abusador. Esa es la forma en que no sale, no comunica y no sana una víctima y un sobreviviente, y es la manera en que el abusador puede seguir cometiendo estos delitos. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que podemos encontrar justamente en este libro, de cómo sí prevenir, cómo sí evitar, cómo preparar a nuestros menores? Este libro es muy práctico, es con un lenguaje que todo el mundo puede entender. De un problema difícil se vuelve muy digerible y muy fácil de entender. Vamos a encontrar desde una guía para saber quiénes son personas seguras para nuestros niños y quiénes no, para poder determinar si hay algunas vulnerabilidades que presenten los niños que están cerca de nosotros, cómo fortalecerlos, cómo disminuir esas vulnerabilidades. Vamos a encontrar una guía práctica para la crianza, porque la metodología que yo uso para prevenir el abuso tiene que ver no con una plática informativa, que por supuesto viene bien, pero la prevención realmente está en todo lo que hacemos y transmitimos sin hablar. Entonces habla mucho de crianza, de vínculo, de cómo un niño va a saber que su incomodidad es válida si nosotros le decimos, el abuelito se va a enojar si no lo saludas, por ejemplo. Entonces voy poniendo ejemplos, casos, vienen testimonios de pacientes y también de colegas que están en esta misma lucha que yo, que hacen vibrar el libro con sangre por las venas, digamos, de este libro, para poder realmente entender la problemática. Entonces es un combo entre estrategias, mucha toma de conciencia y también pues esta sensibilización a través de historias. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. A ver, trato de explicarme. Sobre todo los mexicanos, pues somos muy de apapachar, somos muy de tocar y no necesariamente en el mal sentido, Sí. pero también existe seguramente una barrera muy delgada que luego se brinca al otro extremo. Tenemos que reeducarnos para ser menos apapachadores. Mira, yo creo que no por nada estamos en los primeros lugares en estadísticas a nivel mundial en violencia sexual infantil. Cuando hacemos las cosas una y otra vez con constancia, para bien, para el lado positivo o para el lado negativo, lo que hacemos es o generar una conciencia o desensibilizar. Un niño que está acostumbrado a que todo el mundo lo siente en sus piernas, lo acaricie, lo desvista, entre al baño con ellos o desvestirlos en una fiesta, por ejemplo, comienza a desensibilizarse y a normalizar este tipo de contacto y este tipo de conductas. En un mundo donde no existiera la violencia sexual infantil, yo te diría, hay formas de mostrar cariño, etcétera. En un mundo en donde sí existe, de los pocos recursos que tienen los niños es justo la consistencia que tenemos en los mensajes que mandamos sobre su cuerpo, porque la base para ellos va a ser poder detectar en su propio cuerpo
aquellas sensaciones de incomodidad o por extrañeza. Esta situación es rarísima porque estoy yo desnuda en un lugar íntimo con un adulto. Si yo me he bañado todo el tiempo con un adulto, estoy desensibilizado. Pero si no me he bañado todo el tiempo con un adulto, esto va a ser extraño para mí y voy a poder detectarlo con más facilidad. Creo que hay muchas otras formas de mostrar cariño que no necesariamente significan tocar el cuerpo de alguien más y mucho menos si no tiene la posibilidad real de dar un consentimiento sobre ello. Habrá quien nos ve o nos escucha en este momento y diga, bueno, pero también podemos sí preparar al menor sin volverlo arisco tal vez. Es decir, ¿hay capacidad para que el menor sepa identificar una condición de riesgo y algo que podría considerarse como normal? Yo hablo de un pastel de la prevención. Digo que cuando nos ponemos las pilas para querer prevenir, tenemos un 20% que recae en los que los niños pueden hacer y saber, un 70% en lo que nos corresponde a todos los adultos, no solo a los papás, a los adultos que están alrededor de los niños hacer y saber, y un 10% desafortunadamente todos estos casos que salen de nuestras manos. Los niños claro que pueden aprender, por ejemplo, autocuidado, a decir que no, a usar su voz. Sin embargo, por ejemplo, cuando está en una situación de peligro, el cerebro racional, el que tiene las palabras y los pensamientos, se duerme por completo, se inhibe su funcionamiento. Y entonces lo que empieza a funcionar es este cerebro más autónomo, en donde no voy a tener todas estas razones que me permitan saber. Muchos niños se congelan y no pueden decir que no, o dicen que sí, que se le llama sometimiento o complacer. Es otra respuesta del sistema nervioso autónomo frente al peligro. Y ante estas dos respuestas los niños piensan que fue su culpa, se avergüenzan y entonces guardan silencio. Estando ya en una situación de violencia es muy complejo que un niño pueda decir que no. Podemos hacer muchas cosas previo y post, pero estando meramente ahí, incluso los niños a los que se les dijo, tú tenías que cuidar tu cuerpo, ¿por qué los dejaste si ya sabías? Se incrementa la culpa y es mucho más difícil también poder sanar. Es decir, terminas revictimizándolo. Exactamente. Para colmo. Seguramente entonces podemos recibir muchísima más información en este libro. ¿Qué rol juegan las autoridades en todo esto? Porque al final de cuentas, lo que lamentablemente padecemos es una terrible impunidad. Sí, el nivel de impunidad en nuestro país es muy alto y creo que nos falta un montón de camino por andar para mejorar las leyes, la forma en que estamos entrevistando, por ejemplo, y valorando a los niños, porque si no hay evidencia física, dicen, pues no hay evidencia. Sí, pero la huella tras el abuso normalmente no es física, es psicológica. Y hacer una valoración psicológica toma su tiempo. Entonces, creo que nos falta muchísimo trabajo. De entrada, preparar a nuestros jueces, a las personas que están a cargo de recibir estas denuncias, para conocer cómo es el trauma, cómo funciona, cómo es la violencia sexual. Esto, por ejemplo, les vendría de maravilla a todos los que van a atender directamente las denuncias, porque entenderían que un niño puede buscar a su violentador y aún así haber sido violentado. No el hecho de buscarlo significa que entonces no es su abusador porque lo quiere mucho. Hay muchos mitos, muchas falsas creencias en torno a lo que es el abuso sexual. Claro. Paula, hablaba un servidor de la impunidad y hablaba también de cómo en buena medida, es más, yo creo que la gente ni siquiera lo denuncia porque les da pena, porque dicen es que es mi familiar, es mi ser querido, como sí podemos romper también este círculo vicioso. Yo creo que tenemos que hacer un cambio de cultura y que empieza en cada individuo, en cada familia y después al núcleo de la sociedad para irlo generalizando a la cultura en su totalidad. Por supuesto que si estamos hablando que el abuso ocurre normalmente por un familiar, habrá una reestructura de la familia. Es muy común también que exista una disociación cuando se vive un abuso y por lo tanto puede haber olvido y amnesia. Por eso de repente hay sobrevivientes que recuerdan haber sido abusados 30, 40, 50 años después y uno dice, ¿cómo se te olvidó si fue algo tan intenso en tu casa todos los días? Claro. Se llama disociación. La psique nos protege de acontecimientos muy dolorosos. ¿Quien fue víctima de un abuso corre el riesgo de convertirse en abusador? Sí hay un cierto porcentaje que corren ese riesgo, no es el mayor porcentaje, no tengo un estimado exacto, no tenemos esa estadística, pero sí existe un porcentaje, por supuesto, que se identifican con la figura del agresor y replican el abuso. Paula, ¿cuándo se presenta o ya fue presentado? Nos presentamos hoy a las 4 de la tarde en el Salón de Profesionales en el área internacional. Ojalá que me puedan acompañar. Tengo muchas ganas de brindarles todas estas herramientas. Y es un libro para expertos y también para todos en la familia. Para todos, para público en general. Justo lo que yo quería era, no existe bibliografía
para los que no saben hablar el lenguaje técnico de la psicología. Esto es un referente para quien quiere aprender y no necesita saber ningún tecnicismo. Hasta yo le entendería. Por supuesto que sí. Perfecto. Paula, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Ya lo saben ustedes, la presentación hoy a las 4 de la tarde. Paula Aguilar, autora del libro Inaccesibles, herramienta para distanciar a nuestros hijos de la violencia sexual. De nuevo, gracias. Muy amable. Y nosotros continuamos tras la pausa, no se vaya.